Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con la cuarta parte de estos videos sobre lo que denominamos la revolución industrial y dentro de esta época el eclecticismo historicista. Bueno, vamos a ubicarnos donde estamos. Estamos en lo que se llamó el periodo de la Ilustración, que comenzó aproximadamente a fines del siglo XVII y eh, se desarrolló eh, fundamentalmente hasta el siglo XX, pero dentro de este periodo de la Ilustración, que es al final del Renacimiento, acuérdense que se denomina iluminismo al movimiento cultural, político, jurídico que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII y que tuvo su origen en el Renacimiento y en el humanismo, siglo XV, XVI, XVII, y en las corrientes racionalistas del siglo XVII. Bien, dentro de este iluminismo lo dividimos en dos fases, mejor dicho, va a seguir después una tercera fase que sería cuando termina la segunda revolución industrial, ¿no? La primera revolución industrial arranca en 1750 hasta 1840-1850. Y la segunda revolución industrial arranca en 1850 hasta la Segunda Guerra Mundial. Se toma por convención. Acuérdense que ya lo dijimos en los anteriores videos que esta revolución industrial ya se viene dando hacía mucho tiempo, desde el Renacimiento en adelante. Bien, una vez que se desarrolla la primera revolución industrial, digamos, hay quienes toman el comienzo con la invención de la máquina a vapor. Hasta 1850, que fue también digamos, el tiempo en que empezó la segunda revolución industrial, como dijimos, y con un hecho muy importante que fue la gran exposición mundial de Londres, donde el símbolo en arquitectura, lo que más nos interesa a nosotros, fue el Palacio de Cristal de Paxton, digamos, donde se pone en marcha toda esa, prácticamente una nueva concepción de la arquitectura. Bueno, vamos a ver qué pasó durante la primera revolución industrial. Durante la primera revolución industrial, eh, digamos, se desarrolla una economía liberal, ¿no es cierto? Donde hay un capital, se va acumulando capital, se crean industrias, se realizan productos, este círculo, digamos, cada vez se acelera más, se hacen más cantidad de productos, más cantidad de gente trabajando en fábricas, lo que hace varias cuestiones, digamos. Una es, por ejemplo, que el traslado de la gente del campo a la ciudad que no estaba preparado para semejante invasión de gente y de fábricas, entonces tiene un aspecto positivo y negativo, ¿no? El positivo es el desarrollo que se produce a partir de esto, de un cambio imparable, digamos, ¿no es cierto? Pero por el otro lado tiene factores negativos, como habíamos visto, consecuencias negativas, ¿no? El hacinamiento, la polución en las ciudades, las plagas, a nivel ciudad, por ejemplo, todo esto hace explosión y en 1858 ya estamos en la segunda revolución industrial. Dentro del Parlamento inglés decide crear un sistema de alcantarillado. Bueno, eso lo vimos en el anterior video, con, bueno, estas son las consecuencias y el tema de la higiene de las ciudades, digamos. Esto es muy importante cuando aparecen en escena nuevos personajes que son los que después se denominan ingenieros. En ese momento eran los ingenieros dedicados a las armas y a las fortificaciones, digamos, eso se llamaba ingenieros militares, digamos. No existía el ingeniero civil.
Bien, pasamos ya al siglo XIX, ya pasando la mitad del siglo XIX, que no, época compleja, y digamos, ese primer periodo que había estado en la terminación del Renacimiento y con la aparición, se negó a donde había llegado el Renacimiento, que era el Barroco y el Rococó, digamos. Entonces surge el movimiento que habíamos visto, que era el romanticismo en Inglaterra y el neoclasicismo fundamentalmente en Francia y en otros países, pero fundamentalmente en Francia. Aparecen ahí lo que se llamó las academias, que ya venían con una historia de las, digamos, de los salones de arte, y las academias son instituciones que crean la misma monarquía, ¿no? Y es la que dicta un poco la moda y todo eso. Dijimos que a partir de ahí también empiezan a haber rebeldes, que son los rechazados, y luego continúa los independientes con los impresionistas. Esto nos va a llevar a la tercera fase, que es ya en arquitectura y en arte lo que se llamó el Art Nouveau. Presten atención a esto, porque esto aparece desde 1880 en adelante. 89 fue la exposición mundial de París, donde Eiffel hizo su famosa torre. Bueno, vimos que surgió desde ya hacía tiempo, desde la primera revolución industrial estaba surgiendo la arquitectura del hierro, es decir, se estaba construyendo con hierro, se fabricaba hierro y con eso se hacían las estructuras, digamos, empezó como a desarrollarse el ferrocarril, se empezaron a hacer grandes estaciones, y bueno, y después Paxton es como que pone ahí el punto, el hito, digamos, del inicio de esto, ya a gran escala, digamos, de esta arquitectura del hierro. Acuérdense siempre que hay una burguesía que cada vez va tomando mayor poder porque tiene mayor cantidad de dinero, porque cada vez hay más comercio, cada vez más producción, más fábricas, con todo lo bueno y lo malo que traía todo eso, y digamos, aparece, bueno, acá vemos imágenes del hierro, el puente como algo muy simbólico de esta época, y el puente aparece por los ferrocarriles, porque el ferrocarril tenía que tener una horizontalidad porque no podía trepar montañas y todo ese tipo de cosas, entonces tenía que lograrse casi una pendiente mínima en todo el trayecto. Bueno, eh, ¿qué es lo que pasa? Esa manera de construir al estilo de los ingenieros militares de esa época, que hacían los puentes y hacían las fortificaciones y hacían los buques y hacían los ferrocarriles y hacían las líneas de ferrocarril, digamos, fueron cada vez teniendo más importancia. Pero ¿qué pasaba? Con las academias lo que era arquitectura era dedicado a lo que, bueno, lo que se llamó el eclecticismo. ¿Qué fue? Ya como conclusión del romanticismo y del neoclásico, digamos, también surge como una respuesta a este neoclasicismo, y surge este eclecticismo que era como, bueno, algo más libre, que elegir de distintas, empezaron a surgir neo-barroco, neo-egipcio, neo-vernáculo, todo una gama de estilos que se empezaron a utilizar hasta en el mismo edificio y en la misma ciudad, combinando, digamos, ¿no es cierto? Acá tenemos algunas imágenes que ya habíamos visto, de Paxton, lo que es el Palacio de Cristal. Y habíamos visto también que en Estados Unidos tibiamente estaba apareciendo también una burguesía, digamos, ¿no es cierto?, que después se libera de Estados Unidos y terminan haciendo lo que es hoy en día bueno, el Capitolio, que empezó por acá y que ya desarrollado sería que vimos las fases de toda esta historia. Vimos imágenes de lo que era Londres, esto ya estamos hablando del eclecticismo historicista, ya del 1850 en adelante, donde ya la segunda revolución industrial estaba desarrollándose a pleno. Y surge entonces ese eclecticismo historicista, que era la parte como más, el lado más conservador de esto, porque era como, bueno, cómo se podía arquitecturizar esas moles, como vemos acá. Inclusive acá hay una imagen de una estación, ¿no?, de la Galería de las Máquinas,
de 1889. Fíjense lo que son, ahora lo voy a desarrollar un poco esto. Pero bueno, por este lado estaba este tipo de construcciones que no era arquitectura porque no había estilo que marcara eso, no se lo podía catalogar en ningún estilo. Lo que se podía catalogar a través de Durán y de todos los tratadistas y todo eso era lo que se había hecho en la historia. Y se traía lo que más convenía. Al, también como se está desarrollando esa burguesía que cada vez tiene más plata, se construyen mucho más y también hay mayor cantidad de programas diferentes, ¿no es cierto? Que eso también lo vimos, surgen los hospitales, toda una serie de programas que antes no existían, ¿no? Acá, por ejemplo, mercados, tiendas, estaciones de trenes, hoteles, hospitales, bancos, bibliotecas, teatros. Trae nuevos dilemas, digamos, y debates arquitectónicos. Todo esto se está haciendo, imagínense que, por ejemplo, el ferrocarril se desarrolla muy rápidamente. En 10, 15 años se pasa de la primera etapa, que era Liverpool-Manchester, era un trayecto cortito, a tener 450, 500 kilómetros de vías de tren, y ya con otras estaciones y con otra, o sea, había una producción en los altos hornos donde se, se producía el hierro y después se produjo el acero, donde es una diferencia entre el hierro moldeado y el hierro laminado. Bien, ¿qué es lo que pasa? Ese eclecticismo más conservador, digamos, vuelve a los debates. ¿Qué es la arquitectura? ¿Qué tipo había que tener en cuenta? ¿Cuál era el testimonio de su tiempo? La clásica, la medieval, la vernácula, ¿no es cierto? Ese pero por otro lado estaba, digamos, se decide hacer estos neos, por ejemplo, esta primera imagen, tenemos un neoclásico con estas pilonas egipcias, y esto es casi una réplica del Partenón, ¿no es cierto? La iglesia de Madeleine en Francia. Se toma hasta neo-egipcios, bueno, aparece prácticamente el eclecticismo en Inglaterra con Scott que cambia el Foreign Office, digamos, el diseño que era más neogótico a un neoclásico, digamos, ya con mezclas, digamos, ¿no? Habíamos visto que lo que no se podía disimular era que era todo digamos, un estilo neoclásico o historicista, para llamar, porque son mezclas, pero allá arriba tenemos la cúpula que es toda de vidrio y hierro, que era lo que estaba sucediendo. Ese diálogo, esa tensión que se producía entre las dos formas de construir. Entonces, bueno, se va imponiendo en Inglaterra el neogoticismo y lo medieval, el Tudor y todo eso, que habíamos visto que lo había puesto en marcha, digamos, el romanticismo, ¿no es cierto? Con esa visión que tenían nostálgica del pasado medieval. Pero bueno, ya se decide Pugin con un neogótico, y acá Scott, que era como discípulo de Pugin. Esto es la estación, ¿no? La estación San Pancras, como vimos el otro día, que por el frente tenía esta arquitectura, digamos, como la fachada, y adentro ocurrían estas cosas, ¿no es cierto? Esto era por primera vez, tenía 70 metros de ancho por 200 y pico de largo y 30 metros de altura, donde eran donde venían, llegaban los trenes repletos de gente que se tenía que distribuir, y los trenes que tiraban humo y vapor y tenían que tener, fíjese acá, por ejemplo, el carro, ¿no? De la época, un carro con caballos, miren la escala que tiene, ¿no? Bien, seguimos adelante. Esta era cómo se construyó, es muy lindo ver todo esto. Y después aparecen tres personajes. Bueno, primero Labrousse. Labrousse es un arquitecto que tiene un destacado, por ejemplo, según Peter Collins, es el tipo que quiere como utilizar, digamos, el hierro ya un poco más, ponerlo a la vista, ¿no? Como adentro de la biblioteca, por ejemplo, aparecen estas estructuras de hierro a la vista, pero por fuera se vieron que es
un neoclásico renacentista prácticamente, ¿no? Bien. En la época en Francia, en la época de Napoleón Bonaparte, tercero, digamos, lo que se hace la reforma urbana de París, y acá se ven unas imágenes de todo lo que fueron estas reformas, ¿no? Los campos elíseos, los bosques de Vincennes, los bosques de Bolonia. Esto es lo que le decía el otro día. Esto no es que se inventó ahí en la escuela de Chicago. Esto se inventó ya hacía mucho tiempo, desde mucho tiempo, el tema de los parques y qué sé yo. Inclusive en Inglaterra, acuérdense lo que era el, el paisajismo, el pictoricismo, digamos, en los jardines, que era tratar de hacer un jardín natural, a diferencia de los jardines barrocos que estaban justamente más en Francia, por la monarquía absolutista. Bueno, tenemos cómo se transforma París. Acá ven también que como en Londres hacen canales para conducir los efluentes de las cloacas y el agua potable y el ancho de las calles. Todo esto se hace en esa época. Por ejemplo, el ancho de las calles para conectar grandes digamos, edificios. Por ejemplo, es la ópera Garnier, bueno, era el final de un bulevar, digamos, ¿no? De bulevar, a ver si lo encuentro. Bueno, el bulevar acá está marcado el trazado de la avenida de la ópera, 1850 estamos, ¿no? Es actualmente lo que es un neobarroco. Fíjense que acá se utiliza en este caso el neobarroco. Dentro de este periodo, que todavía, acuérdense, es ecléctico, es el eclecticismo, donde está el hierro y luchando, digamos, haciendo, emergiendo, y la vuelta al pasado, como que la arquitectura pasaba por la mirada hacia el pasado, ¿no? Y para eso tenemos que tomar en cuenta que en esta época empieza como el debate en base a tres teóricos, ¿no es cierto? Uno es Ruskin, que está acá en la foto, con las 7 lámparas de la arquitectura y las piedras de Venecia. Aparece también Viollet Ledoux, que es muy importante, y otro, Semper, que es alemán, digamos, ¿no es cierto? Cada uno de estos va a enfocar la cuestión teórica, que tendríamos que desarrollarlo en otro momento, pero básicamente es eh, Ruskin habla de la honestidad, del tema de que la verdadera arquitectura es la construcción manufacturada, digamos, no solo de la arquitectura, del arte, digamos. Lo que vale es la manufactura, porque eso es lo que hace la dignidad del hombre, que hace con sus propias manos las cosas, ¿no es cierto? Entonces, no como en esta época, que se hace todo a través de la maquinaria, donde se pierde la personalización de la persona, del hombre, y digamos como que es un maquinismo, ¿no? Él está en contra de eso, es un tipo muy así, es como el ideólogo de toda una línea que después va a ser, por ejemplo, que arranca con el romanticismo en Inglaterra, después sigue con todo lo que es en el Art Nouveau, la parte de lo que es todo la referencia a lo natural, y después sigue hasta hoy en día, digamos, está lo que es una tendencia como aquellos que las formas redondeadas, las formas más naturales, digamos, ¿no? Después tenemos a Viollet Ledoux, que él habla de que el material tiene que responder a la estructura, digamos. Entonces él toma en cuenta el gótico como que la estructura respondía al material, y era el que dictaba la arquitectura, era el que establecía la arquitectura. La arquitectura estaba establecida por la forma y los materiales, digamos. Y el caso de Semper, bueno, acá tenemos a Viollet Ledoux, ¿no? Eh, Dice, el gótico fue la concreción de un esfuerzo racional, práctico, porque él decía que eso era lo racional, ¿no? Y bueno, él a su vez después se vuelca mucho a lo que va a ser digamos, la cuestión de,
del patrimonio, ¿no es cierto? Este es otra cosa. Como él sostenía que había que, digamos, tomar las obras, por ejemplo, góticas y volverlas a su estado original, digamos. Todo lo que se había acumulado a lo largo de los cientos de años había que eliminarlo. Eso eran reformas, eran hasta el mismo uso, las pátinas por el uso que yo. En cambio, Ruskin decía que había que dejarlo como estaba, porque esa era la variación. Eso yo le mostré así algunas imágenes de las diferencias de los capiteles, de las columnas. Entonces cada artesano le ponía su impronta a la obra. En cambio, Viollet-le-Duc dice que no, que hay que volver. Y entonces él inventa mucho. Eso se le achaca de que en realidad que no vuelve a un estado original, sino que él, porque no hay tanto material como para saber qué era lo original. Entonces, pero gracias a él, digamos, él es como el padre del patrimonio, de la herencia patrimonial, digamos, ¿no es cierto? Y gracias a él se conservan muchísimas obras del gótico francés, que se recuperó, no sé, cientos de obras, y gracias a eso hoy se pueden ver que están como casi en su estado natural, como él lo había dejado. Bien, y Semper, ¿qué pasa con Semper? Semper descubre que los templos griegos en realidad estaban pintados y muy profusamente pintados. Entonces él justamente en la exposición mundial de Londres, donde en el Palacio de Cristal, digamos, hay un stand que era dedicado a los hindúes y él ve unos tejidos ahí. En base a eso él hace toda una teoría, ¿no? Él habla de que la arquitectura tiene cuatro elementos: el fuego, que es el piso, digamos, donde había que conservar el fuego; la tectónica, que era la estructura; el techo y la envoltura. Él con toda la cuestión de los tejidos y todo eso, él hace una teoría que es lindísima, que habría que, digamos, estudiarlo, pero es muy compleja además, ¿no? Pero digamos, ¿cuál es su aporte básico? Que él, al hablar de la pared, digamos, él habla de la separación del interior y el exterior. Es decir, él es como que habla del espacio interior. Por primera vez se habla en términos teóricos del espacio interior, ¿no? Entonces introduce el concepto de espacio interior con la pared. Bueno, es una teoría bastante larga. Bueno, entonces estos son, digamos, los tres teóricos fundamentales que después se van a desarrollar muchísimo con la otra etapa que viene después de esto, que es el Art Nouveau, que es hacia fin de siglo, hacia el 1880, 80 y pico, con el modernismo catalán, con el Art Nouveau francés, con la escuela de Glasgow, y hay un montón que eso lo vamos a ver ya con lo que es el Art Nouveau. Pero digamos, vieron que no termina acá, o sea, se sigue con la discusión que si el hierro y los aportes de los teóricos, con Durán, que enseñaba un método para diseñar con el neoclasicismo, con los estilos. Y bueno, acá terminaríamos entonces el cuarto video. Gracias.